Y bueno, hoy le hemos invitado porque, aparte que siempre nos gusta invitar a teólogas y personas interesantes, pues en el curso sobre Juliana de Norwich nos habló de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que no era tanto no lo puedo explicar bien, pero tanto de salvación-pecado, sino de una bendición original. Y ella me dijo que este es de Matthew Fox, entonces yo preguntando, digo, bueno, venos a explicar un día este nuevo paradigma. Y me dijo, pues lee el capítulo 3 de mi libro, tengo muchos libros, pero este también es excelente, Compasión, la no religión de Jesús. Y en el capítulo 3, pues ella trata ¿cómo se llama? El relato de la mujer que tiene hemorragias, ¿no? Y que toca el manto de Jesús. Y es impresionante, no sé cuántas páginas son, es muchas páginas, de cómo puede sacar tantas cosas de este pasaje del Evangelio. Es fantástico. Entonces he dicho, bueno, háblanos de todo esto, del nuevo paradigma, de la mujer esta, y bueno, te dejo hablar, porque además le gusta mucho hablar, y habla muy bien. Pues ya le vamos a dar la palabra. Pues aquí estás con unos 30 colegiadas, ahí haremos un poco más. Bueno, Adelaide, te dejo la palabra sin tardar. Bueno, muchísimas gracias, Pauli. Gracias a Pauli, a Ana y Ketu, que nos conocemos desde hace quizás 2 años, ¿no? Una cosa así. Y sí, muy bien. Ha habido energía recíproca, mutua, y bueno, muy bien, de verdad es que os agradezco mucho, y además es que me encanta este público solo de mujeres. Sí. De hecho, la charla la he preparada pensando en nosotras las mujeres, o sea que Paula ya me había adelantado algo. O sea que muy bien encontradas, muy contenta. Yo aquí, antes de vivir cerca de Manresa, vivíamos aquí a unos media hora de coche para arriba, en Masnou. Y yo a veces venía aquí, hablamos de hace 25 años. Y bueno, para coger un día de silencio así, y cuando Pablo me dice, lo hacemos en San Gironi, ¡ay, qué bien! La historia, cómo va llevándote otra vez, ¿no? Y además ahora veo a Cori, que nos encontramos en TC hace 2 años, o sea que las historias se juntan y bueno, vamos haciendo caminos y mientras Dios va construyendo. Entonces, este libro se salvó milagrosamente del incendio, que fue un incendio muy duro provocado, por cierto. Se salvó milagrosamente porque estaba dentro de un disco duro, dentro de la torre, cuando aún se usaban las torres, el portátil, el computer de mesa y tal. Y se salvó porque la planta de arriba, la planta de abajo, totalmente destrozada. Nuestra casa, estamos en una urbanización, y nuestra casa fue totalmente calcinada. Se mantuvo la estructura, pero entonces, por abajo, nada, todo quemado, todo, el comedor, la cocina, todo. Pero arriba no subió las llamas, subió el humo. Y entonces, y una calor tremenda, espantosa. Entonces, cuando nosotros llegamos para verla, vimos que la impresora se había fundido completamente en la mesa y abajo estaba la torre, y mi hijo dice, bueno, voy a coger, digo, no vale la pena. Y en el disco estaba el libro, que me lo ocurrió durante 3 años, y estaba intacto. Entonces pensé, quizás esto quiera decir que se puede publicar, que se debe publicar. Y bueno, y entonces no, era para decir que lo que dice Pauli es verdad, hay muchas páginas y están sacadas de toda una experiencia muy dura que tuve yo. Tuve una depresión hace, bueno, ya 30 años de esto, y entonces, hablando de la mujer esta, me vino a la memoria todo lo que había sufrido yo, y pensé, ¿cuántas mujeres de ayer, de hoy y del futuro estamos sufriendo, ¿no? Y un sufrimiento que muchos varones, no digo todos, pero muchos varones no acaban de entender, y entre ellos, evidentemente, la jerarquía, nuestra querida jerarquía. No quiere entenderlo, y entonces, ¿cómo? ¿No se oye bien? Ahora, perdonad. Digo, los varones no entienden este sufrimiento nuestro de mujeres en nuestra iglesia,
y muchas veces lo liquidan con, bueno, estos son cosas psicológicas, las mujeres quieren el poder y cosas de estas, chorradas de estas, ¿no? Y entonces sí que me cabé también en mi profundo, ¿no? En mi experiencia personal. Y aquí salió el libro. Entonces hoy, cuando me dijo Pauli, me dijo, bueno, vamos a hablar de esto, de este nuevo paradigma, muy bien, porque lo tenía ya medio trabajado, no mucho. Había leído el libro de Matthew Fox, que lo he llevado para que lo veáis. No sé si aún se encuentra, quizás en librerías de segunda mano. ¿Veis? En la bendición original. Matthew Fox es dominico, es porque sigue siendo dominico. Lo que pasa que por problemas que tuvo con la institución, como siempre, pues se fue a la iglesia. Ella es estadounidense, norteamericano, entonces se fue a la iglesia, yo diría episcopaliana, que es, bueno, muy parecida a la nuestra. Sería la iglesia anglicana en Estados Unidos. Y entonces sigue siendo dominico, es una persona con mucha preparación teológica, evidentemente. Y este libro a mí me encantó, lo leí hace 25 años, sí, más o menos es del año 2000. Y me encantó, pero después lo tenía en mi subconsciente y a veces salía en las charlas, salió en el curso y tal, pero así de preparar una cosa ya más estructurada, pues doy las gracias a Pauli, a Ketu, a Ana y a toda la colegiata, porque me ha permitido profundizar más. Entonces, empezamos... Sí. Ah, gracias. Bueno, pues empezamos, he hecho como 6 bloques pequeños, yo creo que no va a durar más de 1 horita, por lo tanto, miraré el reloj, ahora es 10:20, no quiero cansaros. Después tendremos unas fotocopias para el diálogo y el debate, porque seguro saldrán cosas. Entonces, son 6 bloques pequeños. Empezamos por el primero, cogiendo, como me aconsejó Pauli, da este relato del Evangelio, la hemorroísa, la que se llama hemorroísa, es decir, mujer que tiene hemorragias. Y por una pregunta, ¿quiénes somos? Nosotras mujeres, hoy, ¿quiénes somos? La hemorroísa del Evangelio como paradigma existencial. El fragmento del Evangelio es el de Marcos 5, del versículo 25 al 34. Lo leo, que así lo tenemos todos presentes. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna, sin conseguir nada, sino que iba de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él por detrás y le tocó el manto. Sigue, pero nos paramos aquí ahora. Y vamos analizando un poco, ¿no? Una mujer que padecía hemorragias. Mujer, sola, imaginamos, porque claro, en el Evangelio no se habla ni de marido, ni de amante, ni de novio, no se habla nada. Una mujer, sola, en una sociedad patriarcal como la judía. Desgracia y maldición divina, porque una mujer no casada, por tanto sin hijos. Sabéis que en el judaísmo la gran bendición de Dios eran los hijos y la tierra. Bien, padecía hemorragias y nos preguntamos, como mujeres de hoy, siglo XXI, ¿cuál era la causa de estas hemorragias? Una enfermedad, maltrato, violencia sexual también, aborto, no sabemos. Enfermedad psicosomática por la violencia que sufría. Una cosa está clara, era una mujer que padecía exclusión. ¿Por qué? Porque sabéis que en el judaísmo hay el tabú de la sangre. El tabú de la sangre, el tabú en las culturas viene a ser como una prohibición por respeto. Es decir, esto no se puede tocar, esto no se puede hacer, ¿por qué? Por respeto. La sangre, para esta cultura semita, y por tanto trasladado todo esto a la religión,
es como decir, la fuerza de la vida. El cuerpo muere y la sangre ya no circula, pero el Señor de la vida es Dios. Por tanto, la persona humana tiene que tener muchísimo respeto por la sangre. Y por tanto, viene a haber en la cultura judía este tabú, por lo cual la mujer que sufre pérdida de sangre, que sea durante su regla, que sea por otras veces, no puede en estos días llegar al templo o la sinagoga. No puede juntarse con otra gente. Es impura. Es decir, tiene lo que se llama la impureza ritual. Pero de tanto respeto por la ley se llega a la exclusión. Por tanto, la mujer que padece hemorragias en este momento es una mujer excluida. Por tanto, tenemos ya una primera exclusión muy importante, porque ella no hace parte, no forma parte de su comunidad creyente. Estamos hablando en tiempos de Jesús, cuando este sentido de pueblo, de comunidad, era muy fuerte y que sigue siendo hoy. Pensamos a la guerra, Netanyahu y todo, ¿no? Sentido de pueblo, ¿no? Que de algún modo, claro, el Netanyahu es la cara perversa, ¿no? El rostro perverso de todo esto. Detrás que hay la fe, que bueno, que es el pueblo bendecido y tal. Bien, pasamos a otro tipo de exclusión que nos interesa más, la autoexclusión. Es decir, se nos dice, esta mujer había gastado toda su fortuna, mucho más que dinero. Se había gastado su autoestima, se había gastado la percepción de sí misma, de su propia valía, se había gastado el sentido de su existencia mismo. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. ¿Qué nos dice esto? Yo, claro, pensaba en mi experiencia, ¿no? De madre, ¿no? Los partos. Claro, yo tuve 3 hijos en los años 80, ¿no? Y aún no había toda esta atención que hay hoy hacia las mujeres que tienen que partorir. Claro, te sientes un objeto en manos de los médicos. Es decir, por aquí, por allá, no sé qué, no sé cuántos, cesárea, deciden ellos, aunque tu dolor te lleva a decir, no, es que ya toca. Esta mujer se siente en el fondo, se sentía tratada, aunque no fuera consciente, se sentía tratada como objeto. O como mínimo nosotras, con nuestra sensibilidad de hoy, pensamos a cómo muchas veces en ámbito sanitario nos sentimos tratadas como objeto. ¿Sabéis lo típico que se comenta hace tiempo ya? Que, por ejemplo, el infarto de corazón, ¿no? Bueno, está muy estudiado los síntomas en los varones, pero los síntomas en las mujeres son muy diferentes. Pues ahora empiezan a pensar, a ver científicamente y tal. Por lo tanto, mujer objeto de observación y de investigación, mucho más que persona humana que sufre y que necesita, por tanto, ser escuchada, acompañada y curada y liberada de su sufrimiento. Y entonces aquí hay unas cuantas preguntas. ¿Cuáles son nuestras hemorragias interiores? Hoy, como mujeres, como mujer de iglesia y como mujeres de iglesia que somos, ¿qué nos hace sufrir en nuestra iglesia? ¿Sufrimos exclusión en nuestra iglesia? ¿Nos sentimos en algún sentido excluidas? ¿Hay un tabú respecto de nosotras mujeres en la iglesia y también evidentemente en la colectividad, en la sociedad y tal? ¿El tabú qué sería? La razón cultural que marca unos límites, que marca una exclusión. Bueno, solo hay que coger documentos del magisterio, con todo el respeto para el magisterio, pero para ver qué tabúes hay hacia nosotras las mujeres. Viendo a esto, había gastado toda su fortuna. La pregunta, autoexclusión. ¿Cómo nos sentimos nosotras ante Dios? ¿Qué pensamos de nuestra propia valía ante Dios?
si en nuestra iglesia palpamos una exclusión quizás a veces no dicha, pero percibida. ¿Qué nos dice el Jesús de los Evangelios? ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Cómo nos sentimos en nuestra iglesia? Y si no somos creyentes, porque no doy por supuesto que todas aquí somos creyentes, si no somos creyentes, ¿cómo nos sentimos ante la vida que vivimos? ¿Cuál es el sentimiento más fuerte que tenemos? Alegría, gozo, creatividad, ilusión, o por el contrario, dolor, esta sensación de decepción, de ganas de ya no, porque no vale la pena. Bueno, yo lanzo y a ver después con el diálogo, ¿no? Otra frase del Evangelio, siguiendo, la última. Llegó hasta él y por detrás le tocó el manto. Aquí, el hecho de tocar el manto era algo que en la cultura judía del tiempo de Jesús era un aproximarse al maestro. Ella tenía dos límites, dos prohibiciones. Primero era mujer y por lo tanto, el maestro no se toca. Y segundo, era impura por el hecho de la sangre. Por tanto, el hecho de tocarle el manto ya es una subversión que nosotras que lo leemos hoy, claro, muchas veces, claro, las homilías están hechas por varones, pasan por encima, digo, bueno, le tocó el manto, vale, como si fuera algo que ha pasado. No, detrás de esto hay una subversión. Dejemos de lado que ella fuera consciente o no de esta exclusión. El hecho es que era de esta subversión, perdonad, que ella no fuera consciente, no, porque después veremos, porque es un impulso que la lleva, no es consciente. Pero lo que nos interesa hoy subrayar es, esta mujer del Evangelio se revela, entre comillas, sin saberlo, sin ser consciente, ante la injusticia de la ley que la excluye, que le prohíbe relacionarse con su gente, y así se atreve a tocar este manto. Pero nos preguntamos, ¿qué es que la mueve para que llegue a este gesto? Además, en medio de la gente, es decir, todo el mundo la va a ver. Primero, la mueve, creo yo, una confianza tremenda en este Jesús, porque como que ya estaba cansada de todos estos médicos, de todo esto, ya no tenía ninguna esperanza, y tiene confianza en este maestro que cura. Bien, esta confianza en Jesús y en el fondo en Dios es el motor que la guía. Pero también tiene otra cosa que me interesa mucho subrayar. Tiene una gran fortaleza interior, a pesar de cómo está. Porque tiene esta fuerza interior más allá de lo que puede ser su desesperación, desesperanza, decepción, considerar que ella no es nadie ante su comunidad y su pueblo. Entonces, confianza en Dios por un lado, pero por el otro, y en el libro lo desarrollo más, pero aquí no hay tiempo porque tengo muchas otras cosas, digo, esta fortaleza interior viene a ser algo que hace de este gesto de la mujer con hemorragias un acto profundamente teologal. Es decir, cuando hablamos de las virtudes, sabéis que hay unas virtudes cardinales y después hay las virtudes teologales, que son las virtudes que hacen que nosotros percibimos una relación más fuerte, percibimos esta gracia de Dios. Lo teologal en sí quiere decir lo que está movido por el Espíritu, lo que tenemos en el corazón, que es mucho más profundo que lo teológico. Lo teológico viene después. Entonces, este gesto nace de un espíritu que aún sigue vivo en ella,
a pesar de todo lo que está viviendo. Y en esto yo pude llegar a pensar todo esto porque volví a pensar, a ponerme en un día concreto de cuando yo estaba muy mal con mi depresión, que solo os digo que el psiquiatra que me curó, porque claro, necesité medicación evidentemente, pues tardó 5 o 6 meses para encontrar la medicación correcta, ¿eh? Es decir, era una depresión muy profunda, endógena, etcétera, ¿no? Llegué a un momento que yo me sentía como una hoja movida por el viento, ¿no? Y aquel momento pensé, es que yo no puedo más, esta falta de conexión con tu interior, no puedo más. Pues ¿sabes qué? Me dejo, ya sabrás tú qué hacer. En este momento yo percibí la distancia que hay entre el nivel psicológico y el nivel espiritual. Y a partir de este momento, es decir, aunque psicológicamente estés hundida por algo grave, el nivel espiritual queda allá. Claro, la fuerza de dónde te viene para conectar con este nivel, no lo sé. Ella llegó a poder conectar y pudo hacer este gesto, que presuponía muchísimo por su parte. Entonces, el relato de Marcos nos habla de un Jesús que no es aceptado por los hombres de la ley, los sacerdotes, y es aquel que cura. Ella sabe que Jesús, este Jesús de Nazaret, es aquel que cura. Pero, ¿por qué Jesús es rechazado por los sacerdotes? Porque habla de un Dios que ya no quiere sacrificios, de un Dios de la inclusión total, de un Dios de amor incondicional. Y aquí los sacerdotes de entonces se encuentran totalmente fuera de juego. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control de la ley. Y como que son ellos que son los que dicen que quién está excluido y quiénes no, esto le da poder. Le da poder, le da prestigio y también le da dinero. Porque vemos en el templo cuando Jesús se enfada tan fuerte, con ira y todo, porque allá se trataba de comercio. Por tanto, los sacerdotes, junto con el poder civil, pero son ellos, llevan el control al límite de la religión. Y esto es el que Jesús subvierte. La subversión de Jesús consiste en esto. Y la mujer que confía en él y que le toca el manto, hay una conexión entre esta mujer que se revela sin saberlo, pero conecta con la subversión de Jesús. Por esto Jesús al final la mirará y le dirá, hija, tu fe, que traducido literalmente es tu confianza, no tu fe dogmática en el dogma de la Santísima Trinidad, muy bien, o en otros dogmas, no, tu confianza te ha salvado. Sin esta confianza tú no te hubieras salvado. Entonces, la mujer confía y se abre radicalmente, sin saberlo, al cambio de paradigma que representa Jesús. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Un Dios que no está separado del mundo y un Dios que no castiga, sino acoge. A este cambio de paradigma, esta mujer, y por esto hay esta conexión tan fuerte, porque Jesús reconoce en ella, sin palabras, así, con la mirada, una mujer, qué caso, ¿no? Una mujer que lo ha entendido con el corazón profundamente, cosa que los varones del Evangelio, bueno, la mayoría de ellos, para no decir casi todos, pues fracasan fragorosamente. Un Dios que es uno con nosotros, el Dios de Jesús, que está en nosotros y en nosotras como nosotras estamos en Él. Y aquí la frase de San Juan, Juan 17, 21. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos, ellas, estén en nosotros. Pasamos al segundo punto de nuestra reflexión. Esta mujer se lanza por confianza y entra en este nuevo paradigma.
Entonces ahora volvemos a nosotras aquí, hoy, 26 de julio de 2026. Necesidad de un nuevo paradigma. Necesidad de un nuevo paradigma religioso que nos ayude en nuestra búsqueda espiritual. ¿Búsqueda de qué? Muy sencillo, de lo que nos hace sentir vivas. Vivas. No muertas, sufrientes, con algo, con una coraza para no sufrir, ¿no? Pregunta, ¿podemos decir que la religión, en general, no solo nuestra Iglesia Católica, la religión en general, cumple hoy esta función? Es decir, nos ayuda en nuestra búsqueda espiritual. Lo que constatamos es que aquí en Occidente, claro, yo aquí hablo desde Europa, con una mirada mayoritariamente europea, porque conozco un poco lo de América Latina, que supongo que aquí está alguien, pero que no lo he profundizado bastante. Y ahora digo, desde aquí de Europa y desde un país tan católico, entre comillas, como España, la mayoría de gente ha dejado a la religión de lado por inútil y hasta dañina. Muchas mujeres ya han dicho, adiós, me voy. Abusos, moral culpabilizadora, contradicción entre mensaje evangélico y praxis eclesiástica. Y un largo listado que ya os dejo. ¿Qué es la espiritualidad? No hablamos de religión. ¿Qué es la espiritualidad? Un camino hacia el misterio. Ni hablamos de Dios, porque Dios es nuestra manera de hablar del absoluto, el todo, el misterio. Un camino hacia el misterio. Muy bien, aquí entramos ya en estos paradigmas. La teología europea ha tenido, en todos estos 2000 años de cristianismo, dos paradigmas. Con paradigma, a ver, palabrita un poco así para decir modelo, un patrón. Ha tenido unos modelos. Por un lado, el paradigma caída-redención, pecado original, Jesús que viene porque tiene que expiar nuestros pecados, etcétera, redención. Muy bien, pero ha tenido otro también, que no se conoce tanto, que es el paradigma de la creación-bendición original. Tenemos los dos, aunque no nos han hablado del segundo, no nos han hablado, y veremos las razones. Tenemos que elegir en base a qué vamos a elegir el uno o el otro, en base a sus frutos, como siempre. ¿Qué nos hace sentir vivas? El primer paradigma, y aquí entramos, el de caída, pecado original. ¿De dónde viene y a dónde va? Viene concretamente de la teología y la espiritualidad del pecado original. Pero ¿quién formuló esta teología? San Agustín. San Agustín en el siglo IV. San Agustín nace en el 354, muere en el 430. Y esta teología de Agustín, muy bien formulada y tal, otras cosas las tiene muy bien, pero esto de verdad muy dañino para toda la historia del cristianismo. Es un paradigma este del pecado original, hasta llega a decir San Agustín que la humanidad es una masa damnata. ¿Damnata por qué? Por el pecado original. Y este pecado original se transmite en base a ¿qué? Las relaciones sexuales entre los padres. Por tanto, vamos a heredar este pecado original in secula seculorum. Bien, entonces, esta ha sido la teología de 2000 años. Bien. Vamos a criticarla ahora. Es un paradigma dualista. En primer lugar, dualista. Dios, mundo. Por un lado hay Dios, por el otro el mundo. El mundo está separado de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, chicos, Adán y Eva sí, pero Eva sobre todo, porque es ella que le da la manzana a Adán. Por tanto, Eva, culpable del pecado original. Y esto lo encontramos en muchísimos padres de la Iglesia, escritores, teólogos, y aún no nos han pedido perdón. Bueno, ha sido una cosa que se ha dicho. Vale, muy bien. Culpable del pecado original.
Carne, espíritu, dualismo, por un lado la carne, por el otro el espíritu. Esto se coge de la filosofía griega, evidentemente. Alma, cuerpo, materia, espíritu, esto también, debido a toda la helenización del cristianismo. Pero además de ser un paradigma dualista, es un paradigma patriarcal. ¿Por qué? Mujer, tentación, pecado. Y por el otro, varón, razón, autoridad. Es decir, el pobre Adán ha sido, pobrecillo de él, ha sido engañado. Pero además, volviendo a coger el paradigma griego, la mujer es la emoción, el sentimiento, los impulsos, toda la parte, digamos así, irracional. El varón, esto ya después estructurado filosóficamente por Santo Tomás, es la razón. Y por lo tanto el varón es el que tiene autoridad. Y aquí se coge San Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Este paradigma, ya lo sabemos todas porque lo hemos sufrido, ha marcado la espiritualidad, la teología, la formación de los curas. Y cuidado porque vuelve, ¿eh? Y en consecuencia, la manera de vivir en cristiano. Pero hoy, yo como mujer lo siento inadecuado. Y además muchísimas mujeres lo sienten así. Quizás no lo hayan formulado, pero dicen, es que no me encuentro cómoda. Claro que no, claro que no. Y pregunto, ¿es este el único modelo de explicación posible? Pues no. ¿Por qué? Porque mucho más antiguo que este modelo hay otra tradición que en Occidente se ha olvidado por intereses, por razones, y que es un paradigma que ha nacido mucho antes, mucho más antiguo del paradigma del pecado original, y que está centrado en la creación y la bendición original. ¿Por qué digo que es más antiguo? Lo encontramos en Génesis, en los escritos de Fuente y Avista. Recuerdo, los escritos de Fuente y Avista son todos los que encontráis, los relatos donde está nombrado el nombre Yahvé. Pero también hay otros donde pone él. Son tradiciones diferentes. Ahora no vamos a entrar en esto porque tampoco nos interesa. ¿Qué es la Fuente y Avista? El estrato literario más antiguo de la Biblia. Bien, aproximadamente estamos hablando del siglo X a.C. ¿Recordáis el primer versículo de la Biblia? El mundo era informe, quizás sea la traducción, el universo era informe, quizás sea la traducción más bonita, no tenía forma, a veces dicen un caos, bueno, una forma, y el espíritu se movía sobre las aguas. Esta visión tan preciosa, ¿no?, del espíritu, esta luz. Y Dios creó la luz, las estrellas y tal, y vio que todo era bueno. Vio que todo era bueno. Bien, por tanto lo tenemos en el Génesis, en el estrato más antiguo del Génesis. En los escritos sapienciales, por ejemplo, los salmos, ¿cuántos salmos cantan la creación? En el Cantar de los Cantares, que canta el amor entre esposo y esposas. En el libro de la sabiduría, bien, y lo encontramos en Jesús. Padre, te bendigo por todo esto que has hecho, que los haces entender a mis pequeños. Y después, muy interesante, en un primer teólogo, el primer teólogo de la Iglesia, que fue San Ireneo, que escribe nada más y nada menos que Dios creó a los hombres porque los hombres pudieran ser Dios, pudieran convertirse en Dios. Toda esta tradición ha sido olvidada y es la tradición que ha seguido formulando la Iglesia de Oriente. Pero como que ha habido la separación entre Iglesia de Oriente y Iglesia de Occidente, nosotros occidentales nos hemos quedado con San Agustín. Bien, entonces, la espiritualidad de la creación, podemos decir, sabiendo de dónde viene, es una tradición, y una tradición con la T mayúscula. Tiene raíces bíblicas, pero en estos últimos 3 siglos, sobre todo de nuestra cultura occidental, ha sido olvidada por completo. Necesitamos un nuevo despertar a este modelo, creación, bendición original. ¿Por qué? Porque hay que liberar el cristianismo de un cierto núcleo, no digo todo, pero de un cierto núcleo importante que es dualista, violento,
excesivamente introspectivo, ya veremos por qué, y que tiene miedo de la profecía. ¿Dónde acaban los profetas? De ayer, de hoy, los místicos, las místicas. Bueno, en la Edad Media, muchos de ellos quemados, sobre todo mujeres. Bien. Tercer punto. La espiritualidad clásica. Y aquí ya vamos a ponernos negras. El paradigma caída, caída, encarnación, redención. Porque quizás ahora lo he estructurado, pero nosotras lo vivimos en nuestra piel y decimos, ay, pues es verdad. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, ¿cuál es el símbolo clásico que se ha utilizado siempre? Una escalera que subes, tú vas pasando, poco a poco vas subiendo. La ascética cristiana, ¿qué ha sido? Partir de lo más bajo, de la persona que, bueno, que no sabe bien, poco a poco cultivar las virtudes, ¿no? Cada vez hacerse más perfecto, la perfección. Esto ha sido el paradigma clásico, la escala que sube al cielo. ¿Por qué? Porque lo que está aquí atrás es que salimos de un estado de imperfección, vamos a un estado de perfección. El espíritu arriba y la materia abajo. ¿El modelo cuál es? En muchos libros de espiritualidad, un árbol, el árbol que va creciendo, pero pensamos bien. El crecimiento interior se ha entendido así, como un crecimiento hacia arriba, pero hay que invertir esta visión. Hablad con cualquier persona botánico. Hay un hombre muy famoso en Italia, que mi marido leyó el libro y se quedó paradísimo, que durante años ha reflexionado sobre la vida y la existencia de las plantas. Bueno, claro, lo primero que afirma es, la cabeza de las plantas está en las raíces. Vale, lo sabemos, muy bien. Pero a partir de aquí, saca todos unos estudios y tal, que las plantas conectan entre ellas, que ya lo sabemos, abrazamos un árbol. Yo tengo una amiga mía que dice, cuando abrazo un árbol me entra una energía. Claro, porque hay energía, ¿no? Entonces, invertir esta visión del árbol que está para arriba. No, es que la cabeza está abajo. Es decir, la cabeza está en la tierra. Por lo tanto, lo que manifiesta o expresa un verdadero crecimiento espiritual, ¿qué viene a ser? La capacidad de la persona de sumergirse en la tierra, en el mundo, en la vida. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se autodefinen místicas que viajan a 2 metros por encima del suelo, ¿no? Y nosotros, mujer, yo siempre lo digo, las mejores ideas a nivel así de trabajos de teología, hasta por mi tesis, siempre la tenía en la cocina yo, siempre. Y digo, bueno, no es un caso, de verdad, de verdad. Sí, porque a mí la cocina me gusta, también hay que decir esto. Las mejores intuiciones las he tenido en la cocina. ¿Por qué? Porque estás allá centrada y tal, y creo que a las mujeres antes, cuando no había lavadora, pues mira, vete tú a saber, el lavadero, que era un momento de encuentro profundo entre las mujeres. Se encontraban allá, se explicaban sus dolores, sus penas, sus cosas, bueno, mi marido no sé qué, y mi hijo no sé qué. Era un momento de socialización muy fuerte, que ahora nos falta, ¿no? Y entonces digo, la persona que tiene la cabeza sumergida en el mundo, la creación procede del mismo modo, desde lo trascendente hasta lo inmanente. El amor de Dios crea lo concreto. Desde lo trascendiente crea lo inmanente, pero es un inmanente que Teilhard de Chardin y otros místicos y otros santos también, sin ser Teilhard de Chardin, han dicho, es que en esta creación respira Dios. Por tanto, desde lo trascendente, la gran capacidad es saber ver lo trascendente en esto de aquí, que pisamos. Volvemos a nuestra querida mujer de Marcos. ¿De cuáles hemorragias padecemos hoy? Quizás la más grave de ellas, digo yo en mi opinión, después en el diálogo saldrá, sea la que tengamos a nivel existencial. Todas vivimos en lo más íntimo, y los varones también,
un sentimiento de soledad, de exilio, ¿no? No sabemos por qué. ¿Qué respuesta encontramos en nuestra cultura a este sentimiento de soledad profundo, que cuando somos enfermas sale aún más, y con enfermedades mentales y psicológicas aún más? La teología cristiana clásica lo explica, este sentimiento de soledad, como el fruto de la separación de Dios a causa del pecado original. Muy bien, la humanidad, Adán y Eva, nuestros padres, se han separado por el pecado original, hemos sido excluidos del Edén, que era el lugar de la perfección, y estamos separados de Dios. Ha habido una ruptura, una separación. Y la soledad es el fruto de esta condena por parte de Dios para nuestros pecados. También tenemos la filosofía, no me baso solo en la teología, la filosofía. Por ejemplo, el existencialismo, que es una de las filosofías quizás más cercanas también a nuestra sensibilidad de hoy, que ve a la persona como lanzada, arrojada en el mundo. De aquí el sentido de soledad profundo, la angustia existencial, el no sentido de la vida. Los grandes filósofos existencialistas, ¿no? Bien. Pero ¿cuáles son los presupuestos de estas visiones? El primero, la soledad es visto como estar solo, aislamiento. Segundo, la soledad como un sentimiento desagradable. Pero, y aquí lo cojo de Matthew Fox, que en este sentido muy agudo. He ido añadiendo cosas mías y cosas de él. Esto es de Matthew Fox, lo he encontrado muy, muy agudo. Hay un sentimiento de soledad que es arquetípico, es decir, los arquetipos que son, quiere decir, original, lo llevamos dentro, intrínseco a nuestra naturaleza humana. Si miramos este sentimiento de soledad, vemos que está compuesto por nostalgia, quizás algo de tristeza, silencio y un anhelo, esto es lo más profundo, un anhelo de nuestra imaginación hacia algo otro, puesto entre comillas, algo otro, que no está ni aquí ni está ahora, algo otro, que no sabemos bien qué es. Este sentimiento presenta las características del exilio, dice él, y es muy bonito esto, de un estado del alma que quiere volver a casa, casa entre comillas. Revela un estado de necesidad que va más allá de nuestras necesidades personales. Y aquí es, evidentemente, donde entra la religión. Y aquí pregunto yo, ¿qué es aquello al que anhelamos? Aquello a que los místicos y las místicas de todas las religiones han expresado en su obra, en sus obras. ¿La respuesta de la teología clásica es suficiente? Se nos habla de separación, culpa, castigo. Y la pregunteta es un poco de abogado del diablo. ¿Podría haber razones no del todo puras para este enfoque? Control por parte de la jerarquía, poder sobre las conciencias, y aquí os recuerdo un poco a Nietzsche, su crítica que hace en este libro que es una, bueno, es una bufetada a la cual la teología aún no ha podido responder, que es genealogía de la moral, ¿no? Él, la reflexión que hace es los sacerdotes, él, claro, se refería a la religión cristiana, ¿no? Pero yo diría de todas las religiones, La religión cristiana nos interesa ahora. Los sacerdotes lo que han hecho es una moral. ¿Por qué? Porque a partir de aquí pueden controlar a todas las personas, ¿no? La moral viene a ser un control muy estricto, muy duro, al final un abuso de conciencia, ¿no? A través de la moral. Y hace una crítica durísima, durísima, pero con muchísima inteligencia y con muchísima razón, en algún sentido. Entonces, podría haber razones poco puras, ¿no? Este control, el poder, etc.
la doctrina del pecado original ha sido uno de los pilares de nuestra teología occidental durante siglos. A partir de San Agustín, voy repitiendo, la historia de la salvación, que sería salvación, pero ¿cómo se ha interpretado? Según una estructura lineal. Caída, pecado original, encarnación de Jesús, ya veremos, encarnación de Dios en Jesús de Nazaret, porque justamente ha habido esta caída y hay que salvarla, y redención. La teología ha hablado de Dios como alguien interesado solo y únicamente en nuestra salvación. En este marco, y aquí quizás no hemos llegado hasta aquí, en el momento que decimos, bueno, pecado original, no puedo, pero en este marco la encarnación del Verbo aparece como la respuesta divina, la única, al pecado de la humanidad. Sin el pecado de Adán, Cristo no habría tenido razón para encarnarse. ¿Qué hacemos? A ver, ¿ha habido pecado original? Ah, claro, hay que salvar. Y además, este pecado original en la teología medieval ha tenido un teólogo muy importante y muy inteligente, muy profundo, Sant Anselmo, que ha hecho toda su doctrina de la encarnación. Sant Anselmo era un gran varón y un gran teólogo. ¿Por qué? Porque con su obra, porque Dios se ha hecho hombre, lo que quiere es salir de lo que era la explicación corriente, que era, bueno, de un Dios que lucha contra el diablo y tal y cual, es decir, no, aquí hay que encontrar una razón filosófica, y como que en aquel tiempo, claro, estamos hablando del siglo XII, en aquel tiempo la filosofía la tenían muy bien, porque la estudiaban, no como hoy que en las escuelas la filosofía está olvidada, pues, ¿qué piensa? Él dice, todo el razonamiento que nos parece, bueno, un silogismo de estos medievales, pero que funciona, es, el pecado original viene a ser una ofensa infinita. ¿Infinita por qué? Porque Dios es infinito. Si la ofensa que hace el hombre es a Dios, bueno, recoge esta infinitud de Dios y la ofensa es infinita. Muy bien. La persona humana es finita. Muy bien. Para, digamos así, aplacar la ira de Dios que ha sido ofendido en su honor, modelo medieval, porque Dios es el caballero medieval herido en su honor por el pecado original, no basta con un hombre normal, porque la ofensa es infinita. Tiene que ser una persona que al mismo tiempo sea infinita y finita, que recoja lo que es Adán y Eva, que son hombres, bueno, son humanidad, y recoja la dimensión infinita. Por esto Cristo, por esto Jesús, que es a mitad hombre y mitad Dios. A ver, a nosotros esto decimos, pero qué fantasía. Pero en aquel momento fue una teología, digamos así, muy progresista, podríamos decir. ¿Por qué? Porque lo que resaltaba era la humanidad de Jesús, la humanidad de Dios, hecho persona humana. Bien, todo esto hoy nos sale, bueno, no necesitamos todo esto, ya no estamos por estas cosas. Entonces, hemos dicho, sin el pecado de Adán, Cristo no tiene razón de encarnarse, porque no hay nada para recuperar. En las últimas décadas, estamos hablando de quizás 40, 50 años, yo creo después, a partir del cambio grande, gordo en la teología europea ha sido después de Auschwitz, toda la reflexión sobre el pecado, en el mal. Pero en las últimas décadas ha habido una creciente reflexión, tanto bíblica como patrística, es decir, ir a las fuentes de la fe, los padres, y sistemática, que ha recuperado una perspectiva muy diferente. Y aquí empezamos a respirar. Pero una perspectiva que ya era presente en la Iglesia oriental, con San Ireneo, y también con San Máximo. Es decir, la creación es creación creada, valga la redundancia, para Cristo, de cara a la encarnación de Cristo. No en función del pecado, ni como remedio a un fallo de la creación, sino es el propósito original de la misma creación, dentro de un proyecto de amor.
cambiamos totalmente las coordenadas y por tanto cambia el resultado. Es decir, no hay un Dios enfadado, no hay un Dios que hay que aplacar, sino un Dios amor incondicional que crea. La creación es buena. Es verdad que hay todo el juego de la libertad y aquí viene la posibilidad de decir no a este amor. Y lo de la caída, decimos así, en el Génesis, viene a ser una explicación simbólica de lo que es la libertad humana, ¿no? Que dice, no, me planto, esto no lo quiero. Eres tú que te autoexcluyes de este paraíso, eres tú que sales de este amor, pero el amor sigue siendo. Y por lo tanto, podemos decir que el propósito último de la creación viene a ser este Cristo que se humaniza en el Jesús de Nazaret y que con su pasión y muerte debida al pecado humano vuelve a restaurar o recuperar en sí toda la creación. Esto lo dice San Pablo ya. Es decir, una cosa completamente diferente. Bien. Ireneo dice, Dios, lo que os dije antes, se hizo hombre para que los hombres pudieran convertirse en Dios. Esta era la visión de los primeros siglos. En las hojas fotocopiadas que tendréis después, y sobre lo que iremos haciendo el diálogo, hay Colosenses 1, ya lo veremos, y Efesios 1. No me largo porque si no, no puedo acabar. Entonces, en este paradigma, comprensión diferente, ¿cómo se ve al pecado? Porque no es que negue el pecado, esta visión, no es ingenua ni mucho menos. El pecado representa evidentemente una posibilidad dentro de nuestra libertad creada, evidentemente. Es un no ante el sí incondicional de Dios. Y también los místicos y místicas hablan de pecado. Mi querida Juliana de Norwich, lo vimos en una sesión, habla de pecado. Pero siempre dentro de este amor y de este Dios que sigue salvando. ¿Recordáis, Juliana, que dice el pecado es ceguera? Ceguera, es decir, no ver a este amor. Bien. Y lo salva Dios. ¿De qué nos salva? De estar cerrados ante este amor. Vamos a introducir un elemento más para ampliar esta visión de la bendición, creación original, bendición original. Hablamos de dabar, la palabra. La palabra hebrea dabar, que nosotros hemos traducido como palabra y que evidentemente quiere decir palabra. Pero, ¿cuál es en el sentido a nivel semántico? Podemos decir, para hacerlo breve, la energía creativa de Dios. En la cultura bíblica, la palabra, con la P mayúscula, es la energía creadora de Dios, que engendra la creación, con la palabra. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Por qué? Porque la mentalidad semita es una mentalidad que los grandes teólogos que han reflexionado sobre el Antiguo Testamento dicen, es una mentalidad muy sintética. Es decir, lo digo y esta palabra hace, actúa. Cosa que ha descubierto la filosofía de hace poco. Hay un filósofo, que ahora no me acuerdo el nombre, que habla de las palabras que hacen. Yo me caso. En el momento que me caso con mi marido, digo, te quiero para toda la vida. Esta palabra hace, crea algo, es una promesa, que se hace, que después la mantenemos o no, es otra cosa. Pero en aquel momento tenemos algunos actos en nuestra sociedad que hacen realmente. Bien, entonces, palabra no es lo que entendemos hoy. Bueno, vale, voy hablando, voy diciendo, en una cultura que venimos de la Ilustración y por tanto la palabra, el texto escrito y hoy quizás lo visual, por toda la internet y todo esto, los móviles y todo. Por tanto, la creación viene a ser fuente de revelación. ¿Por qué? Porque la creación creada por la palabra
nos revela a Dios. Como libro de Dios, refleja su amor. Esta palabra acción, que no es un enunciado verbal, ¿qué hace? Engendra y crea comunión. Por esto que toda esta sensibilidad de hoy es una sensibilidad que la teología contemporánea utiliza muchísimo por su reflexión. Toda una teología que se vuelca en lo ecológico, en la atención al mundo que nos rodea, una atención que tiene que ser cura, que tiene que ser cuidado. La nueva teología, sobre todo la teología feminista, es una ecoteología, es una teología del mundo que nos rodea, desde lo vegetal hasta también lo material. Por tanto, la palabra acción de Dios, amor, que crea comunión, y una comunión entre el creador, el misterio, Dios, y su creación. Las consecuencias, ¿cuáles son? Que si vemos a la creación como revelación de Dios, se despertará nuestra conciencia de que le hay un fluir, una energía divina que fluye en todas las cosas, y nosotros somos parte de este fluir. En las hojas os he puesto, creo, si me acuerdo bien, también una frase de Teilhard de Chardin, el gran teólogo que vuelve a hablar de la materia por una experiencia que yo cuando lo leí dije, ¡jo! Él era pequeño, tenía quizás, no sé si 4 o 5 años, y vio un clavo por el suelo. Tuvo la percepción casi física que de este clavo salía fuego, que dentro del clavo había fuego. Y a partir de esta intuición, experiencia tan profunda, que podemos decir mística, elaboró toda su teología de un Dios en la materia. Y tuvo esta experiencia cuando era muy pequeño, y lo dice él, todavía me piel de gallina, ¿vale? Bien, entonces, este fuego de Dios que está dentro de la materia. Bien. En esta, por tanto, nosotros parte de este fluir. En esta comprensión de un todo, estamos todo dentro de este todo que es un amor. Dios es el Dios de la relación, no el Dios de la sumisión, el Dios jerárquico, el Dios que se enfada y que nos castiga. Y aquí, evidentemente, el fragmento de Génesis, Génesis 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, mirad, yo establezco mi alianza con vosotros, con vuestros descendientes y con todos los animales que os han acompañado, aves, ganados y bestias, con todos los animales que salieron del arca y ahora pueblan la tierra. Esta es mi alianza con vosotros. La vida no volverá a ser exterminada por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y aquí importantísimo, me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todos los seres vivos que pueblan la tierra. ¿Qué significa la bendición? Sobre todo decimos en el pueblo, bueno, no solo en el pueblo semita, pero también en nosotros, nos damos pocas bendiciones. La recibimos así a correcuita, ¿no? Como se dice en catalán, al final de la misa. La bendición implica relación. Quien bendice se implica con el otro, se abre al otro para dar algo de sí mismo al otro, a la otra. Quien recibe la bendición también se abre para recibirla. La espiritualidad de la bendición es una espiritualidad de la relación, cosa muy diferente de la espiritualidad de la caída. Dios crea porque ama. La bendición ya estaba ahí, intrínseca, en este amor creador. La frase, vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Y aquí vemos un poco también como la lengua hebrea, hablando de bendición, refleja esta relación. La palabra hebrea, yo no sé hebreo, nunca me entró, no puedo con él, pero bueno, me fijo en lo que he estudiado. Ver acá es la palabra bendición. Y
aquí la explicación que dan es que viene etimológicamente de dos palabras hebreas. Una es bara, que es crear, y la otra es berit, que es alianza. Es decir, en su profundo sentido etimológico ya lleva esto, crear y alianza, como si fuera una relación intrínseca. Pero hay otra cosa muy importante: la bendición viene del amor, y porque viene del amor, libera. La bendición libera, siempre. ¿Por qué? Porque transmite confianza, orgullo, esperanza. Recordamos el gesto que se ha recuperado hoy de esta bendición con la imposición de las manos, ¿no? Precioso, ¿eh? En aquel momento, en el periodo de Jesús, en el tiempo de Jesús, se hacía muchísimo. Es por esto que los apóstoles, los discípulos, los envían con la bendición de manos, ¿no? Se entendía como, en el fondo viene a ser, te transmito toda la energía que tengo yo positiva de Dios, te la transmito a través de las manos. Y aquí vamos un poco formulando teológicamente. La espiritualidad de la bendición original es necesariamente una espiritualidad cósmica. ¿Por qué? Está centrada en la creación en todas sus dimensiones. Contempla lo sagrado del cosmos y de la persona humana. Y aquí os digo solo dos conceptos que seguramente os suenan y si no, ya os sonarán, que es, por una parte, San Pablo, en las hojas que tenéis, después tendréis las fotocopias, el Cristo cósmico. Se habla de un Cristo que va más allá de todo y que recupera todo entre sí. El himno cristológico de Filipenses. Y después el famoso Cristo universal de Teilhard de Chardin. Este Cristo que él contempla, Teilhard de Chardin, como teólogo, no es, habla de este Cristo que no es solo el Jesús histórico. A nivel teológico siempre hacemos la diferencia muy clara, ¿no? Una cosa es el Jesús de Nazaret, que es el Jesús histórico. Otra cosa es el Cristo de la fe, el Cristo después de la resurrección, el que la comunidad cristiana contempla, anuncia y adora. Cristo, según Teilhard de Chardin, impregna todo el universo y actúa como el centro unificador de la materia y del espíritu. Y aquí viene su formulación del punto omega, como punto polo de atracción final de todo el universo. El Cristo atrae toda la creación hacia sí, transformando el universo en una comunidad unificada en el amor. Sin ir a Teilhard de Chardin, nuestra amada Juliana de Norwich, ¿cómo habla de Cristo? Como nuestra madre. Y entonces os recuerdo que insistí bastante porque creo que es muy importante distinguir de decir, es como una madre, a decir, no, Jesús es nuestra madre. Y si afirmamos que es nuestra madre, estamos afirmando que somos engendrados de él, ella, porque sabéis que hace los dos géneros, ¿no? Christ, she, los dos. Y nos quedamos así porque, digamos, lo que ha descubierto la teología feminista del siglo XXI ya lo decía una pobre mujer en el siglo XIV. Bien, por tanto, venimos engendrados. Volvemos ahora a lo negro, la otra cara. La tradición caída redención. Agustín no confía en el cosmos y no lo celebra, ni mucho menos. Agustín no habla para nada del cosmos. ¿Y la materia qué es? Pecado. Y es una tradición muy introspectiva, en el sentido que le da también la psicología. También la psicología. San Agustín, los estudiosos dicen, es el primer gran psicólogo en sus confesiones. ¿Por qué? Porque habla todo mirado hacia adentro, ¿no? Las confesiones son preciosas, pero esta dimensión introspectiva de esta tradición de caída y redención, porque se preocupa principalmente, aunque no solo, por la salvación personal. Es mi salvación.
¿Cuántas veces hemos sentido, bueno, tú sálvate a ti mismo y después ya los otros que hagan lo que quieran? El alma es comprendida como dentro del cuerpo, como una jaula. Esto, filosofía griega, evidentemente. Y la relación con Dios se juega únicamente a nivel individual. Yo con Dios. El mundo es la distracción, el ruido. El mundo, el ruido. Y entonces, la opción, hasta la opción monacal, que en su principio era una opción muy rebelde, porque los monjes se van al desierto por afirmar físicamente que el mundo que lo rodea no funciona según la justicia de Dios. Y dicen, esto lo rechazamos. Por tanto, viene a ser una opción, digamos así, muy antisistema. Pero ¿cómo se ha convertido la opción monacal en nuestra espiritualidad? Separación del mundo. Porque el mundo es ruido, distracción, carne, materia, pecado, tentación, cuando en el principio no era nada de todo esto. Y ahora vemos que las comunidades monásticas están recuperando, las abiertas evidentemente, toda esta dimensión hacia el mundo, hacia el mundo. Primero, por ejemplo, la hospitalidad. Bien. A ver, ¿dónde me he perdido yo? Aquí. No confía en el cosmos, muy introspectiva. Bien, tengo que cambiar la página. ¿Cómo vamos de cansancio? Ahora me doy cuenta que ya llevamos 1 hora, me falta un... ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale, sí, porque tengo dos paginitas. Bueno, es una, digamos así, espiritualidad, por tanto le hemos dicho, de introspectiva y tal. ¿Qué es la espiritualidad que viene del otro lado? La espiritualidad de la bendición. Es una espiritualidad, hemos dicho, cósmica, de justicia, porque respeta la diferencia, porque lucha contra cualquier forma de violencia física, guerras, violencia sexual, maltrato, explotación laboral, pero también violencia no física, capitalismo, violencia institucional, nosotras mujeres, abuso de poder, clericalismo, abuso de conciencia, y es también una espiritualidad estética, es decir, una espiritualidad que considera al arte como un camino para el crecimiento espiritual. El arte, pensamos, ¿no? Y siempre se ha visto un poco así, ¿no? Desde lejos, ¿no? Bueno, nos encontramos en una iglesia que sea gótica, románica o un barroco del bueno y decimos, ¡jo! El arte nos ayuda. Bien, ahora entramos en la parte más, digamos así, más negra, pero por el otro también hay una dulce. Pecado y salvación. Bien, entonces, primero una consideración a nivel antropológico. A nivel antropológico, antes de hablar de pecado, tenemos que constatar que existe una experiencia universal, que la experiencia debida a nuestra libertad como libertad finita, experimentamos esta finitud, ¿no? Que debe luchar contra una ambigüedad, la ambigüedad de la experiencia cotidiana, la ambigüedad del ser humano, la ambigüedad de la realidad. Y es la experiencia de la culpa. Pero esto a nivel antropológico es anterior al significado que le ha dado después la religión. Hay un significado, bueno, el niño pequeño, que aún no ha ido a catequesis, que aún no se le ha dicho nada, se siente culpable, siente que alguna cosa no está bien. Por lo tanto, el supuesto que hacen muchos y muchas personas a nivel intelectual, sobre todo desde esta postura anticlerical, que en el fondo también muy irracional, quizás por sufrimiento que han patido y que han sufrido, y el supuesto de que la culpa ha entrado en el mundo por culpa de la religión no es correcto, no es correcto. A nivel antropológico, no.
La experiencia de la culpa es anterior a la religión. Y la verdadera cuestión es cómo afrontamos nosotras esta experiencia humana radical. Y aquí tenemos dos posibilidades de vivirla. Hay una culpa vivida e interpretada de manera negativa, totalmente, de manera egocéntrica. ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho yo? De manera violenta, primero hacia mí y después hacia los otros. No tienes que hacer esto, no tengo que hacer esto, fustigar. Bueno, una manera de vivirlo de manera autodestructiva. Pero también hay una culpa vivida e interpretada de manera positiva, que impulsa a la autosuperación, a la apertura, a la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Y en el caso de la persona creyente, impulsa a nuestra relación con Dios. Dios me ama. Y es lo que dice Juliana, Dios me ama. El pecado es no ver a este amor de Dios. Pero no solo relación con Dios, sino también relación con los demás, importante, bajo el signo de la misericordia. Así pues, por el hecho de poner en juego el sentido más radical de la existencia, la culpa se convierte en una de las preocupaciones centrales de la religión. No solo del cristianismo, de todas las religiones. Pero aquí nos centramos ya en el cristianismo. Podemos afirmar dos cosas. Una, la seriedad teológica del pecado. El pecado existe, el pecado es algo serio. ¿Por qué esta seriedad teológica del pecado? Porque hay una experiencia universal del mal. Y aquí los grandes teólogos y teólogas que han reflexionado a partir de Auschwitz, la gran teología que se ha hecho sobre todo en Alemania, y también una muy buena teología feminista sobre el sufrimiento. Estoy pensando en la Dorothy Sayers. Segundo, por tanto, seriedad teológica del pecado. Segundo, la deformación y perversión que la religión ha obrado en la reflexión sobre el pecado según esta perspectiva ofensa-perdón. Es decir, ha deformado. ¿Por qué? Bueno, ya hemos apuntado, ¿no? Se ha transformado esta culpa en ofensa a Dios y perdón que tenemos que tener. Esto a nivel antropológico, estamos siempre hablando. A nivel teológico, hablar de pecado, evidentemente, significa hablar de la culpa vivida ante ¿quién? Ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro referente absoluto. Para la persona creyente, por tanto, esta culpa que tenemos a nivel antropológico la vivimos como una experiencia en la presencia misma de Dios. Y aquí, ¿qué salidas tenemos? Y aquí viene la primera pregunta. Mi experiencia de la culpa vivida ante Dios. Primera pregunta. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Es evidente que de la imagen de Dios que tenemos dependerá la vivencia que tenemos del pecado y, por supuesto, su interpretación. Por tanto, tenemos que preguntarnos, después de que Dios, ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es también la antropología, es decir, lo que pensamos de la persona humana, que hay detrás de una teología de la caída y de la redención? ¿Qué Dios hay detrás de esta teología? ¿Y qué interpretación hay de la persona humana? Bien. Entonces, hemos hablado de dos modelos hermenéuticos. Después ya añadiré un tercero. El primero, hermenéuticos nada, quiere decir solo modelos de interpretación. El primero de la Iglesia Occidental, pecado original, separación, redención. Bien. El de la Iglesia Oriental, añado aquí este modelo, reparación de algo, reconciliación. Bien. El modelo de la Iglesia Oriental, bendición original, comunión
en lugar de separación que tenía el otro modelo, comunión y recapitulación. Y en lugar de reparación y reconciliación con Dios, divinización, participación de la plenitud que es Dios. A ver, esto no se lo inventa Matthew Fox, no se lo inventa Derek de Baraco en el siglo XXI, sino que de esto hablan los padres orientales. Divinización, los hombres que se convierten en dioses, y de recapitulación. Tiene una palabrita griega que ahora no me acuerdo, pero ¿qué quiere decir esto? Recapitulación. Pero a estos dos modelos, Iglesia Occidental, San Agustín, Iglesia Oriental, Padres Orientales, tenemos que añadir un tercero, que es el modelo que surgió de la conciencia teológica de sufrimiento de los pueblos que nosotros llamamos con cierta, digamos así, mala cosa, el tercer mundo. El modelo de la teología de la liberación, que ya os dije un poquito, ¿no? en una icona. Que no lo tengo muy trabajado, lo digo porque no lo he trabajado mucho, he leído, pero no lo he trabajado a nivel teológico. Pero solo diros unas cositas. El modelo de la Iglesia del tercer mundo, ¿cuál es? Mundo, por tanto, hay algo, no es pecado el crear. Mundo, sufrimiento, liberación. Allá donde la Iglesia Occidental pone el pecado original, la teología de la liberación pone el sufrimiento. Es una perspectiva que podemos decir muy fenomenológica. Partimos de la realidad, partimos de que están sufriendo, esta gente está sufriendo, pues Jesús ha venido para liberar, por lo tanto, vamos a liberar. ¿El modelo quién es? Ya no hablamos de divinización, que es, digamos así, ya es una perspectiva ya metafísica, filosófica, sino que hablamos de un Jesús solidario con los pobres, el Cristo libertador. ¿Veis la diferencia, ¿no? Según la sensibilidad? Bien, visto estos, digamos así, tres modelos, la pregunta para la teología y la espiritualidad sería, porque recordamos, la teología es una reflexión sobre Dios, la espiritualidad es una vivencia ante Dios. Nos preguntamos, ¿cuál de estos modelos o cuáles son más coherentes con el Dios del Evangelio? Porque es el referente. Y otra reflexión que tenemos que hacer, otra pregunta, como teóloga, yo y vosotros también como personas que vivís vuestra fe o que os gusta leer teología, ¿cuál de estos modelos es más inteligible hoy? Y aquí hago una paréntesis. El deber del teólogo y la teóloga es que su reflexión tiene que anunciar un evangelio hoy, según la sensibilidad de hoy. Según la sensibilidad de hoy, porque no estamos en la Edad Media. Entonces, si tenemos estos tres modelos, dos muy cerquitas, ¿no? El modelo de la teología de la liberación, que en el fondo es un modelo que ve en Cristo, ¿no? En Jesús, el que libera. Y por tanto vuelve a este Jesús de Nazaret que liberaba, ¿no? Y que curaba. Aquí nos paramos un momento sobre el sentido de la muerte de Jesús. A partir de Jesús en el Getsemaní. Abba, Padre, todo es posible para ti. Marcos 14, 36. Líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Para cualquiera de las diferentes teologías, Jesús es el modelo del desprendimiento y la confianza absoluta en Dios. Muere solo y abandonado por sus discípulos, no por sus discípulas, que están cerca de él hasta el final. Para la teología de la bendición original y de la liberación, su muerte libremente asumida es la consecuencia de su vida y su mensaje liberador. Su muerte es debida al duro enfrentamiento religioso con los sacerdotes. Hay una realidad. Él denuncia una religión vacía, una religión de sacrificios. Los sacerdotes pierden poder,
tienen que matarlo, tienen que hacerlo salir de la escena, porque la gente se va con él. Pero nosotros recordemos lo que hemos dicho hablando de la encarnación, entendida desde nuestro paradigma de la bendición original. La encarnación de Jesús de Nazaret como Dios, persona humana, y no digo varón, que hay, bueno, en este sentido hay algunos curas de estos jóvenes que dicen Jesús era un varón, por tanto Dios es varón. Bueno, unas blasfemias teológicas tremendas. Sí, hay quien dice esto, ¿eh? Hombre, es uno de los argumentos contra la ordenación de las mujeres. Bien, entonces, según el paradigma hemos dicho, la encarnación no es en función del pecado, sino no es tampoco un remedio al fallo de la creación, que quiere decir que en el fondo Dios se ha equivocado, ha creado algo que después le ha fallado, ¿eh? No, el propósito original de la creación es esta encarnación de Jesús dentro de un proyecto de comunión, venir a restaurar una comunión que sí que se ha roto, pero mirámonos dentro de un proyecto de amor. Por tanto, la finalidad, la recapitulación, ¿eh? Y aquí leo una frase de Efesios 1:10. Llevando la historia, San Pablo dice, Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Esto lo dice San Pablo, que ha vivido evidentemente una experiencia mística, ¿eh? Y a partir de aquí hace teología. Por tanto, desde este paradigma de la bendición original y de la comunión, la muerte de Jesús no es una muerte expiatoria, sino una muerte que libera y anuncia la plenitud que nos espera. Jesús no espía nada. Dios no quiere ser aplacado, ¿eh? Y esto, desgraciadamente, lo tenemos aún en la liturgia, en la Eucaristía, ¿eh? En la Eucaristía, el sacrificio, ¿eh? Se ha sacrificado. A ver, sí, si lo vemos como una muerte asumida libremente, claro que es un sacrificio, a nadie le encanta morir. Pero no el sacrificio en el sentido del Antiguo Testamento, que Dios necesita una víctima, que nos ha llenado la cabeza de este Dios que necesita una víctima. ¿Y cuántas mujeres hemos sufrido esto? Bien, digo mujeres porque nosotros quizás con nuestra sensibilidad lo hemos sufrido más. Estoy convencida de ello. Bien, el pecado en la espiritualidad de la bendición original. Y esto sí que lo cojo de Matthew Fox porque lo encuentro muy, muy bonito, muy sugerente. En la espiritualidad de la bendición original, el pecado, según la perspectiva original, la perspectiva occidental, está la mala, para entenderlo, la del pecado, del pecado de expiación. Es aferrarse al ego, traducido con nuestra sensibilidad de hoy. Nos aferramos a nuestro ego. Por esto que Juliana dice, es una cerrazón, ¿no? Nos aferramos al control. Esta iglesia que lo quiere controlar todo. Y con el tema de los abusos sexuales a niños, a niñas, no quiere pedir perdón. Se resiste. Pero no también aferramos al control, al poder de la voluntad. Yo soy el que quiere salvarse y por lo tanto hago sacrificios, ascéticas, al control religioso, al control ascético, que detrás, ¿qué esconde el control ascesis? Un profundo orgullo. Yo hoy soy capaz de ser esto, de hacer esto, y lo hago para salvarme. Yo, los otros ya que vayan por sus caminos. Bien, otra idea muy buena. El pecado, en esta espiritualidad de la bendición original, es también proyectar en los demás nuestro modo de actuar, nuestras desilusiones, nuestros temores. ¿Por qué? Porque cuando proyectamos, en el fondo, nos negamos a permitir ser. Y lo proyectamos en los otros. Y entonces, como que estamos enfadados de algo que tenemos dentro, lo proyectamos en los demás.
mira qué celoso que es, mira qué rácano que es. Cuando la persona rácana éramos nosotras, pero lo vemos en los otros. ¿Por qué todo este odio, esta violencia contra las personas gays en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha homosexualidad escondida, porque hay mucha homosexualidad no aceptada y negada. Los más rígidos al final son bien. Entonces, sí, claro, bueno, hablo por experiencia. Para la teología de la bendición original, esto ya lo había leído. Esto lo había leído. Sí, me voy. En la perspectiva de la bendición original, proyectar esto lo hemos dicho, no saber desprendernos de nuestros proyectos. Esto lo aprendimos mi marido y yo con el incendio. Y fue realmente un periodo dolorosísimo, pero de muy crecimiento, de mucho crecimiento, también como pareja. Ahora hemos vuelto ya a la casa y tal. Pero fueron 2 años de desprendimiento total. Sobre todo a mí me queda una herida aún. Y espero que en el otro mundo ya encontraré todas las fotos. Perdí 15 álbumes de fotos, sobre todo por mis nietos, porque claro, tendrán poca historia familiar. Pero bueno, mis hijos ya empezaron a buscar por ahí, pero esto sí que fue duro. Desprendimiento. Otra cosa, el pecado para la bendición original. En la espiritualidad, no dejar que el dolor sea dolor. Esto lo encuentro muy sugerente. No aceptar que el dolor sea dolor, no admitir el dolor, no escuchar al dolor. Porque, bueno, el dolor no existe, tengo que superarme, tengo que hacer frente a todo esto. Todo esto es desde un enfoque, digamos así, más bien introspectivo. Pensamos en la espiritualidad de la liberación, la otra buena. ¿Qué es el pecado? La opresión de los pobres, evidentemente. La injusticia, la violencia en cualquier ámbito, el poder. ¿Por qué? Porque su enfoque es, digamos así, más fenomenológico. En la tradición caída-redención, la que hemos sufrido todos, no me paro mucho porque ahora cojo solo del catecismo. Ofensa a Dios, rebelión contra Dios, orgullo, desobediencia, falta contra la razón, falta contra la verdad, falta contra la conciencia recta, falta el amor de Dios y una cosita que me parece buena, atenta contra la solidaridad humana. Bueno, esto no está mal. La mujer en esta espiritualidad de la caída-redención, el símbolo del mal, culpable del pecado original. No, he leído cosas muy, muy serias de los padres de la Iglesia que nunca se leen y de verdad son tremendas. Hasta se ha escrito que la mujer no es imagen de Dios, es decir, es tremendo. ¿Cuál es el enfoque de nuestro querido catecismo? Un enfoque juridicista. La ofensa es a la ley, una ofensa contra la ley natural, que vete tú a saber qué es. No se sabe, no lo han definido mucho. Racionalista, una falta contra la razón, sobre todo, contra la razón, porque tú ves que esto es correcto, entonces como ves que es correcto, fallas, pecado. Pero es muy, muy egocéntrico. Un enfoque que está centrado en el yo. Yo que he hecho esto a Dios. Pero si eres una hormiguita, chico, eres una hormiguita en el amplio cosmos. No, me centro en mí, que hago algo y que Dios se ofende conmigo. Pero ¿qué idea hay de Dios detrás de esto? ¿Qué Dios? Y misógino, evidentemente, un enfoque misógino. Ya nos vamos a alargar de esto. Vale. Entonces, la salvación. Y aquí voy acabando ya, que he aprovechado ya mucho de vuestra atención. La salvación tiene que ver con el sentido de nuestra existencia humana. Es muy importante este concepto de salvación. Salvarnos, ¿por qué? Porque nos sentimos amenazados por el mal. Nuestra finitud nos hace sentir amenazadas por el mal. Pero la comprensión de la salvación no ha sido unánime a lo largo de la historia del cristianismo.
De hecho, en la teología cristiana vemos que antes de la mitad del siglo V hay dos corrientes de pensamiento, y volvemos al inicio, muy diferentes, con consecuencias diferentes. Teología latina, occidental, dice que la salvación es la justificación del pecado, el perdón del pecado / pecados. Y aquí, por ejemplo, la teología luterana es la que ha enfatizado más esta justificación, porque también hay que entenderlo. Lutero, el místico Lutero, tuvo una experiencia espiritual muy fuerte, a partir de aquí formuló su teología de ser perdonado, pero claro, vivía en un contexto concreto también. Bien, la teología oriental entiende la salvación, ya lo hemos dicho, lo vamos repitiendo, divinización, participación de la plenitud que es Dios. ¿A través de quién? Cristo y el Espíritu, que son las dos manos de Dios, según San Ireneo. Precioso, las dos manos de Dios. Por lo tanto, está claro que entre una y otra hay una distancia abismal. ¿Por qué? Porque lo que rige estas dos teologías, y esto es importante, hay dos antropologías, dos comprensiones de la persona humana muy distintas. En el primero, el pecado original, la separación, Cristo víctima. ¿Por qué? La humanidad en el fondo es culpable de algo. Hay un estado de perfección mitificado, cogido de los mitos, evidentemente, que tenía a su alrededor toda la cultura semita que escribió la Biblia, los autores, pero hay esto. Mientras en la segunda hay, en la teología oriental, como núcleo fundamental hay esta bendición original, un amor como única realidad y un Cristo que es principio y fin de la creación. Y aquí falta ya muy poquito. Vuelvo a decir algo de bonito sobre la espiritualidad de la bendición original. La salvación es, esto me parece muy bonito, holística. Es una salvación a la vez personal y social. ¿Por qué? Porque son nuestras relaciones que tienen que ser sanadas y por tanto tenemos que salvar nuestra relación con la creación, con Dios, con los demás. Bien, el crecimiento es hacia adentro. Tenemos que volver a la imagen de Dios que somos realmente. Y este crecimiento hacia adentro, ¿cómo se manifiesta? Primero, capacidad de perdonarnos, primera de todo, a nosotros mismos. Nosotras mujeres, ¿cuánto nos cuesta perdonarnos? ¡Ay, que me ha salido mal el arroz! ¡Ay, que no he acabado de limpiar! ¡Ay, que no he hecho bien esto con mi hijo! Ayer tenía a mi hija llorando, ¿por qué? Porque con todo el esfuerzo que ha hecho, pues el niño es adolescente, no quiere estudiar y me decía, algo he hecho mal. Para. El niño también tiene su libertad. Ya verás que después ya se va a reconducir, pero lo primero que decimos, es mi culpa, ¿no? Vale. Por tanto, capacidad de perdonarnos, pero también perdonar a los demás y ser perdonados por los demás. Cómo nos cuesta. Dejar ir la culpa, dejar ir el miedo. Esto es la salvación según esta perspectiva tan diferente. Otra cosa que es la salvación, tener confianza. Tu confianza te ha salvado. La mujer se ha salvado porque ha tenido confianza. Nosotras hoy estamos aquí, estamos construyendo nuestra salvación. Hemos confiado que hacía buen tiempo, que el coche iba bien, que la furgoneta iba bien, que la carretera del Maps también iba bien. Algo de confianza radical hemos tenido, porque si no, no estaríamos aquí. Vale. Ay, no puedo, ¿por qué? Porque tengo mis huesos. Bien. Tener confianza. Bien. Otra cosa, saber esperar. Y también saber esperar a Dios, que esto es lo más duro. En el momento del incendio, ¿no? Por favor, es que, no digo me has quitado, porque no, el incendio provocado, pero ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás? En medio de estas ruinas, en medio de todo esto. Otra cosa, podemos hacer sacrificios en esta perspectiva y, ¿por qué no? Podemos pensar, voy a hacer esto que me cuesta, pero no es
para apaciguar a Dios, sino para soltar nuestras resistencias interiores. Mira, voy a callarme, aunque mira, esta chica no puedo con ella. Voy a callar, voy a salir con ella. ¿Por qué? Para aprender que tengo que ser compasiva. No es para apaciguar a ningún Dios. Por tanto, y pasamos a lo otro, que es la salvación en la espiritualidad de la liberación. Es holística, por tanto es personal y social también, como era la otra, porque nuestras relaciones que necesitan también una liberación, que aquí sea más fuerte la dimensión sociopolítica, que aquí a Occidente no la tenemos tanto. No, es que tenemos que liberar el pueblo, por tanto, opciones concretas. Es justicia, que libera al oprimido. Es crecimiento espiritual, que implica devolver al mundo la justicia según el amor creador. Como conclusión, me gusta concluir así. Podemos decir que la salvación es la compasión, es decir, la fe en el Dios compasivo y liberador de Jesús, que nos lleva a ser personas compasivas y por tanto liberadoras. Y aquí recordemos el famoso fragmento de Mateo 25, que el llamado juicio universal. Porque ¿quién son los que se sentarán al lado de Dios? Las que han dado un vaso de agua, las que han vestido, las que han curado, liberado, han visitado a los enfermos. Esto es el núcleo del Evangelio de Jesús, este fragmento magnífico de Mateo 5. Y acabo con una frase de Thomas Merton. Toda la idea de la compasión se basa en una aguda conciencia de la interdependencia de todos los seres vivientes, que son todos parte unos de otros y están todos implicados unos en otros. Por tanto, una compasión, esto ya es mío, una compasión que actúa para implantar la justicia en nuestro mundo injusto. Y gracias por vuestra paciencia.